Y fíjense que como yo no llamé el destructor de la clase padre, nuevamente solo se ejecutó el destructor de empleado, que fue la clase que yo instancié aquí. Entonces, para que se ejecute lo que necesite destruir este objeto, si no todo esto me va a quedar como algo ahí de memoria y no no liberada, ¿sí? Entonces, para que se ejecute esto, yo luego que termino de hacer todo lo que tenga que hacer acá, voy a llamar al destructor de mi clase padre. Entonces lo ejecuto y ahora pueden ver, se ejecuta el destructor de empleado y se ejecuta luego destructor de persona. Acá tenemos el ejemplo de lo que acabamos de hacer. Simplemente agregamos, por ejemplo, en personas, como el constructor, ¿sí? Agregamos valores, cosas que acá no habíamos hecho. Entonces podemos ir acá y empezar a hacer. En el constructor podemos decir que, recuerden, this es este objeto, ¿sí? Es este objeto. Entonces this identificador le vamos a dar por defecto un valor 0. Acuérdense que en el constructor, si no tenemos parámetros de entrada, es decir, no recibimos parámetros para la función de construcción, valores iniciales del objeto, lo que hacemos es poner valores que nos permitan asegurarnos que el contenido de esos atributos sea algo conocido o al menos con un valor lógico. Y en el constructor de persona, lo que vamos a poner acá, entonces luego de llamar al padre, es pesos_dis de número de legajo. Vamos a volver a poner 0 porque estimamos que es un número, y pesos_dis de departamento es igual a nada. De esta manera ya estamos acercándonos a esto que está aquí. Lo mismo en todo lo demás. ¿Qué pasa con la herencia y el ocultamiento? Cuando se hereda de otra clase, se heredan los atributos y los métodos. Estos atributos y métodos pueden tener un determinado grado de visibilidad, que es como vimos aquí. ¿Sí? Estos atributos que yo tengo acá son en su nivel de visibilidad es protegido, es decir, que lo puede ver la clase persona, que es esto, y las clases que lo heredan, ¿sí? Si fuera protegido, ninguna de estas clases lo podría ver. Y así como es esto, si bien los métodos de los constructores y los destructores siempre tienen que ser públicos, yo podría tener aquí un método persona, o sea, protected función registrar, lo que fuese, ¿sí? Entonces este método registrar está protegido, quiere decir que si yo acá quiero hacer un pesosemp registrar, no existe, ¿sí? Porque está protegido. Pero yo luego podría hacer en alumno un método public function registrar, ¿sí? Y simplemente estoy haciendo que este mismo método, y fíjense que me lo mostró,
este mismo método sea público. Si no voy a agregar ninguna funcionalidad, solamente voy a hacer public. Sí, vamos a poner acá. Vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos a hacer acá esto. Esto es registrar de persona. Vamos a ver. Vamos a hacer pesos alu es igual a new de alumno. Y ahora puedo hacer pesos alu. Ven. Registrar. Guardamos. Ejecutamos. Me comí acá. Ahí está. Falta el punto y coma. Fíjense que pese a que en alumno está el método registrar y me lo ve, yo no puedo, no se ejecuta el método registrar de la clase padre. Quiere decir que si yo lo estoy haciendo así, simplemente así, lo que hago es sobreescribir. No aprovecho la funcionalidad de mi clase padre. Ahora, si yo quiero que se ejecute lo de la clase padre, lo que debo hacer en algún lugar del código de este método es llamar a la clase padre, al mismo método de la clase padre. Entonces ahora sí se ejecuta el método registrar de la clase persona. Es decir, que cuando estamos cambiándole o reescribiendo o cambiándole la visibilidad de un método, que en el mismo proceso lo que hacemos es reescribirlo, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Si solamente cambiamos la visibilidad, lo que tenemos que hacer es llamar inmediatamente al mismo método de la clase padre para que se ejecute, si no, no se va a ejecutar. Y si estamos reescribiéndolo, tenemos que ver si vamos a aprovechar o no la funcionalidad de la clase padre. En general, 99% de los casos, salvo que sepamos exactamente lo que queremos hacer, lo vamos a aprovechar. Entonces, en algún lugar de todo el código entre estas dos llaves, tengo que hacer esto, llamar al parent de al mismo método de mi clase padre, y antes o después continuar con otras funcionalidades que quiera agregar. Si no hacemos esto, el método de la clase padre no se va a ejecutar nunca, ¿sí? Eso es parte de el pilar del paradigma que hace lo del polimorfismo. Es decir, que yo puedo tener en cada clase, ¿sí?, distintas funcionalidades para la misma acción. ¿Se acuerdan cuando veíamos el método comer en la clase animal? ¿Sí? Un animal de un tipo va a hacer algo cuando come y otro lo va a comer de otra forma. Bueno, acá es lo mismo. Si yo quiero registrar de una forma distinta como lo hace la persona, no llamo a mi clase padre, y si quiero aprovechar esa funcionalidad porque algunas cosas, porque lo que hace me sirve, no tengo que volver a reescribirlo, lo llamo. Si simplemente necesito publicarlo, o sea, de ponerlo, cambiarle el alcance, cambiarle la visibilidad del método porque está oculto y necesito ponerlo que se vea, entonces lo único que tengo que hacer es ponerlo public y llamar al método parent de la clase. Una de las restricciones que tiene entonces esto es que nunca puedo ir de más público a más privado. Es decir, si está protected no lo puedo hacer private, y si está public no lo puedo hacer ni protected ni private. Acá otro ejemplo de gráfico de herencia. Yo tengo una clase auto, de la cual hay una clase camioneta con un atributo caja y un método cargar,
y una clase colectivo con un atributo asientos. Entonces tenemos aquí la clase camioneta que extiende de auto, la clase colectivo que extiende de auto. Ambos llaman como primer método o como primera línea de código en el constructor al constructor de la clase padre, y luego actualizan los atributos de sus propias clases.